Pasaporte al Día con Hernán Dobri es auspiciado por Iberia, Líneas Aéreas y Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Muy bien, y como cada semana, con el pasaporte al día le damos la cálida bienvenida a nuestro queridísimo Hernán Dobri, que creo que, no sé dónde está, pero sí sé que nos va a hablar de una ciudad muy interesante y que seguramente tiene muchas cosas para contar, como la ciudad de Berlín. Hernán, supongo que estás conectado. Raúl de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Acá en Muy bien. Estocolmo, bajando la Ah, temperatura mirá del vos, verano. me parece sinceramente maravilloso. Creo que es a ver, es un momento de este programa no saber dónde estás y descubrir dónde estás en pantalla. No deja de sorprenderme, lo cual me parece, bueno, genial, porque sé de qué vas a hablar, pero me encanta que hables desde cualquier lugar del planeta. Es una maravilla. Estocolmo. Exactamente, sí. No voy a hablar hoy justamente de Estocolmo, será para la próxima semana. Estoy visitando recién la ciudad y conociéndola bien como para poder después contarles de qué se trata esta capital sueca tan famosa, ¿no? Pero hoy nos vamos un poquito más al sureste de Europa y vamos a hablar de Sureste, la claro. capital de la que es el gran motor de la Unión Europea, ¿no? Que es Alemania. Vamos a conversar sobre Berlín, esta, esta ciudad tan interesante que está constantemente atravesada por su pasado, pero mirando siempre para el Ujú, futuro. Porque claro. en cada Es kilómetro, fantástico eso que metro, decís. centímetro Perdón, que mirás de Berlín, me resulta sí, muy interesante lo que decís porque realmente yo no conozco Berlín, pero me lo imagino así, ¿no? Pensando, no pensando, pero tal vez no sé cuál sería el término, pero el pasado es muy importante en Berlín. Es una ciudad que ha sufrido mucho, es una ciudad que ha dejado un legado muy complejo a la humanidad, pero al mismo tiempo tal vez debe ser una de las más modernas de Europa, con lo cual también te modifica la mirada sobre Berlín. Debe ser muy difícil separar eso, ¿no? Porque uno ve una maravillosa, no sé, ruta o calle o avenida, pero al mismo tiempo también sabes que ahí en esa esquina pasó X, Y o tal cosa, ¿no? creo que una buena definición sería, es una ciudad que está atravesada, que tiene muchísimas cicatrices, que algunas Claro. lograron ya cicatrizar, otras todavía están en proceso de curación, pero que en general no, no se queda en eso, sino que dice, ok, bueno, este es mi pasado, con esto convivo, con esto sufro y vivo, pero miro hacia adelante. El futuro está acá y bueno, fue una ciudad como que reunificarla, que pasó décadas viviendo separada por Claro. un muro. Es una ciudad que fue el centro del nazismo, o sea, y lo ves en cada lugar. Es una ciudad que fue totalmente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial y buena parte de las cosas que ves del pasado son reconstruidas, porque quedaron en ruinas. La semana pasada, no sé si te acordás, cuando hice la salida de Berlín, tenía detrás mío Sí, una de las sí, 5 torres de una iglesia que había quedado solamente una y la dejaron para ver lo que fue la barbarie que significaba una guerra y que no se olviden las generaciones nuevas que vengan y digan, ah, porque una guerra, que sepa, digo, ok, mirá lo que queda de una guerra, mirá lo que pasa cuando hay una guerra. Y en eso, por ejemplo, hay algo que es interesante, o sea, la mayoría de los museos son pagos, como en todos lados del mundo, menos los que tienen que ver con el tema de nazismo. Esos son todos ah, centros de mira, memoria, están todos abiertos y son públicos gratuitos. Ahora vamos a ver algunos en las imágenes un poco cuáles son estos, pero una de esas heridas y una de esas cicatrices que tiene es el nazismo, ¿no? Eh, y claro, uno de claro. los puntos centrales que hay hoy en Berlín es el monumento a la Shoah,
ese que está juntito a la puerta de Brandenburgo, que son todos esos bloques de cemento grises que se pierden en el horizonte y uno puede ir caminando entre ellos y metiéndose como si fuera un, un grandes pasadizos que van hacia ningún lado, y uno Claro. tiene salida todo el tiempo, porque no es que no tenés salida, pero vas caminando por todos esos lugares y sentís el peso, lo lúgubre que, que es y lo que implica. Por ejemplo, lo que hicieron es, donde estaba el búnker de Hitler, hoy hay solamente un cartel. Está prohibido, se tapó como están completamente la entrada para que nadie pueda ir ahí y tener la posibilidad de hacer movimientos ¿cómo se llama? De culto o lo que fuera, está totalmente cerrado para que nadie más pueda ingresar. En la Bebelplatz hay algo muy interesante, porque es una plaza casi icónica de Berlín, porque está la ópera de Berlín de un lado, y la universidad está enfrente, o sea, hay teatro, es toda una zona muy de mucho movimiento cultural, y en el centro hay un monumento que es un cristal en el piso y abajo se ve sumergida bibliotecas con estanterías vacías. ¿Por qué esto? Porque en ese lugar fue donde se produjo la quema de libros durante el año 1933, cuando asumió el nazismo. Crearon un museo que se llama el Museo de la Topología del Horror, que es el que explica todo lo que fue el aparato de seguridad nazi. Y todo esto se corona a 35 kilómetros de la ciudad con el campo de concentración de Sachsenhausen, que Sí, es un campo que llegó a albergar hasta 200.000 personas, de las cuales 30.000 fueron asesinadas. Y ahí me toca muy cerca esto, porque fue uno de los lugares donde se hicieron la mayor cantidad de experimentos con niños. mm, Y me toca de cerca correcto. porque hace muchos años me tocó entrevistar para Perfil a uno de esos chicos que vivía en Argentina, que ya murió hace ya unos años en Buenos Aires, y que fue parte de los Sí, experimentos con hepatitis, que le inyectaban el virus de la hepatitis, y cómo los enfermeros noruegos, que eran presos políticos que estaban en ese campo, lograron ayudarlo para salvar y sobrevivir a la guerra. Así que la emoción que te da estar en ese lugar, en esos lugares donde hacían esas atrocidades. Ahí era donde se totalmente. probaban los gases, porque el ciclón B, que era el gas que se usaba en las cámaras de gas, tenía Sí, sí, patente, y sí, los sí. nazis al final de la guerra no tenían tanto dinero. Empezaron a experimentar en ese campo pruebas diferentes con otro tipo de gas para ver si lograba cumplir con las metas que tenía de asesinato en los campos de exterminio en Polonia. O sea, era un campo de mucho funcionamiento y estaba ahí pegado a Berlín. Y si encima de eso vas y paseas por lo que era el barrio judío, te das Mm, cuenta de lo que fue el resultado de lo que se veía en esos campos, porque es tal desolador. cual. O sea, la antigua sinagoga fue casi totalmente destruida durante la guerra y durante el nazismo. Del cementerio quedan solamente una tumba, que es la del filósofo Moses Mendelssohn, y hoy es un gran jardín verde. O sea, es un barrio de ausencias, no de presencias, como uno Claro, diría, bueno, claro, acá claro, hay, claro. en el barrio judío hay comida judía, hay souvenirs que tienen que ver con... No, no, aquí no hay nada. Acá hay desolación y es muy fuerte. Hoy la comunidad vive en otros barrios, no vive en ese que estaba. Pero después tenés la otra herida. Pasamos el nazismo y tenés la Guerra Fría, porque Berlín fue el Ah, claro. centro puntual de la Guerra Fría. Sí, claro. Y obviamente el icono es el muro, que en Bueno, diferentes partes de la ciudad, y en el Museo de la Topología del Horror hay un pedazo intacto, y luego se hizo en una zona lo que se conoce como la East Side Gallery, o sea, la galería del lado del este vendría a ser, que centenares de muralistas durante 1,3 kilómetros, o sea, 13 cuadras, pintaron el muro con grafitis con diferentes motivos. Hay uno muy famoso donde un soviético y un americano se están besando en la boca. Bueno,
cada uno lo intervino con sus diferentes motivos y uno pasea ahí al lado del río Spree por toda esa parte que no deja de marcar, porque lo que fue esa ciudad. En las partes donde no hay muro, en el piso está marcado el muro, como para decir, ok, acordate que acá estaba, no te olvides de lo que fue. Obviamente que todo eso se corona con la puerta de Brandenburgo, que fue el gran epicentro de nosotros lo vivimos en la década del 90, ese momento donde caía el muro de Berlín y se reunificaba la Alemania. Pero ahí a unos metros todavía le dejaron el monumento soviético a los 80.000 soldados rusos muertos en la Segunda Guerra Mundial. Eso lo dejaron, lo hicieron los soviéticos, ¿no? En su momento. Y lo oriental y lo occidental muestra que hoy lo oriental es más progreso que lo occidental, porque en su momento, durante la Guerra Fría, Berlín Mira. occidental era la pujanza del capitalismo contra lo que era lo gris, que estaba del otro lado del comunismo, del cual todos se querían escapar, porque no, nadie cruzaba de oeste a este, todos querían saltar del este hacia el oeste. Lo que ha dejado es que era una ciudad que tenía muchísimos lugares vacantes para poder construir, y ahí es donde vos tenés esa ciudad moderna, pujante. O sea, si te vas Claro. a todo lo que es el diferentes barrios, la Alexanderplatz hoy con la gran torre de la televisión y todo se ha tornado un centro muy fuerte, la Potsdamer Platz, que estaba dividida por el muro entre este y oeste, una plaza dividida, hoy es una plaza conjunta y hoy tenés ahí el Sony Center, tenés la Torre Kohlhoff, que tiene hoy ahí arriba un mirador espectacular que se llama el Panorama Punkt, a 100 metros de altura permite ver todo Berlín y con el ascensor más rápido de toda Europa, que los ascensores alemanes son famosos, ¿no? Eh, y, Mira. y vos ves ahí las grandes torres, torres de cristal, todo nuevo que desde la década del 90 hasta hoy, ¿sí? Estos casi 50 años, 56 años que pasaron más, 55 más o menos que pasaron desde la caída del muro de Berlín, todo eso florece, es lo que ves ahí en imágenes. Una ciudad Claro, sí, sí, moderna, sí, que sí. nada tiene que ver con la tradicional ciudad histórica que era Berlín, ¿no? Cuando tenía su Tal momento de cual. esplendor. Pero ojo, eso no quita que no se Esa otra parte, conserven Hernán, cosas. me quedo pensando un segundo, perdón que te interrumpa. Primero, gracias porque yo sé claramente que esto te toca de cerca y estás haciendo una pintura fantástica. Es maravilloso, digo, mirar cómo, no sé, lo miro y te repito, no conozco Berlín, pero me imagino que lo que se trasunta también es una Berlín con vergüenza por el pasado y de alguna manera orgullo por lo que es y por el futuro, en una ciudad justamente donde hay ausencias y presencias, donde está en cada esquina podés encontrar un retazo de dolor. Digo, me parece una ciudad en ese sentido increíble, más allá de lo que puede representar el dolor de cada uno, ¿no? Sí, no, no sé si vergüenza, o sea, tienen muy mentalizado lo que es su pasado, constantemente se lo inculcan, ves colegios yendo a visitar todos Ajá, estos lugares que estamos hablando, hoy es época de vacaciones, hay muchas colonias de vacaciones, y veías entrar al Museo del Horror, llevarlos al Monumento del Holocausto, llevar los colegios, llevarlos constantemente al campo de concentración de Sachsenhausen. O sea, es algo que tienen vivo, la memoria la tienen muy viva. No sé, es una memoria, o sea, obviamente que no es de sí, orgullo, ¿no? Es vergonzante, pero no, claro, no sé si es tanto el remarcar el sentir, la vergüenza por lo que pasó, sino más bien el ejercitar la memoria para evitar ese grito que se dio en el gueto de Varsovia y que nosotros tomamos para el libro exacto, de, que resumió la dictadura, que es un nunca más. O sea, que nunca más vuelva a pasar exacto. esto. Creo que más que nada por eso, pero sí mira al futuro. O sea, Berlín, Alemania es la locomotora de la Unión Europea y, y se ve en la ciudad, se la siente una ciudad imperial. O sea, hay pocas ciudades en el mundo donde Mira, sentís, estoy en la capital de un imperio, estoy en la capital fuerte donde se movieron las cosas del mundo. Berlín es una. Y, y eso te lo deja también su acervo cultural, porque si vas a lo que es la isla de los museos,
tenés el Museo Egipcio, donde está el busto de Nefertiti, que es tan famoso en todo el mundo, en todo libro de Tremendo. historia de Sí, sí, egipcio aparece el busto de Nefertiti. Al lado, en esa misma isla, tenés otro museo, que es el Museo del Pergamon Museum, se llevaron el templo de Pérgamo completo, lo desarmaron y lo armaron adentro de ese museo. Tenés las puertas de los jardines colgantes de Babilonia, o sea, tenés la historia, es uno de los museos más importantes del mundo, con su catedral, que está junto a ella, que es una catedral hermosísima, donde están enterrados buena parte de la monarquía, de las diferentes monarquías que tuvieron los alemanes y las diferentes regiones, ¿no? Eh, toda esa zona es de una cultura, teatros. No te olvides aparte que Berlín es una ciudad muy, muy moderna, todo lo que hoy llaman la música electrónica, ¿sí? Eh, todo eso nació ahí, o sea, todo el tecno sí, sí. nació en Berlín, no nació en Londres. Después se trasladó a Londres. Pero en su momento el origen del tecno es en Berlín. O sea, es una ciudad que está constantemente y que tiene una movida nocturna y una movida cultural que, que es brutal. O sea, no es esas ciudades típicas eh, apagadas. Al revés, Berlín Sí. vive constantemente, vive de día y vive de noche. O sea, la vida que tenés para hacer ahí de boliches, en la zona oriental se ha tornado una zona de una bohemia espectacular, con calles que podés visitar y con barcitos. Es una ciudad con mucho movimiento y te digo que hemos pasado calor, porque hacía 34 grados en Berlín, con lo cual en verano es una ciudad para andar y no sé si en invierno, yo no la visitaría en invierno en el frío, pero en verano es una ciudad que vive muchísimo y con zonas con muchos parques, con zonas como el Zoo Garden, que para pasear con tiendas y grandes avenidas con las grandes marcas y shoppings. O sea, es una ciudad, vuelvo, antigua y moderna, donde vive el pasado, donde vive la historia trágica del mundo, pero Claro, también sí, sí. vive el presente y mira constantemente hacia el futuro. Es realmente un lugar muy, muy, muy lindo para recorrer, visitar, tiene palacios, o sea, el Palacio de Charlottenburg, que es el palacio histórico donde estaban las monarquías, está obviamente buena parte reconstruido, pero se puede ver todo lo que era el esplendor de cuando eran las monarquías alemanas previas a lo que fue toda la Primera Guerra Mundial, que ahí empezó la gran caída, ¿no? Pero todo lo que fue los siglos XIX, XVIII, se ve y Claro, claro, claro. se puede disfrutar también gracias a los fondos a los que la pudieron reconstruir. Realmente, Hernán, es una, te repito, es una maravillosa pintura de India, no solo por lo que representó en la historia de la humanidad, sino por lo que representa también en el futuro, ¿no? Y en un presente que claramente, como vos decías, marca y es locomotora justamente de una Europa que, bueno, no sé si es la que era antes, pero sí claramente es una Europa pujante, ¿no? Y ser motor de esa Europa, bueno, la distingue. La verdad que es una maravillosa pintura, de verdad. Te felicito y te agradezco. Ahora, para aquellos que no la hemos visitado, ¿no? Yo siempre tuve el deseo de justamente sentir esta cuestión de Berlín, donde uno claramente huele el pasado, pero también, sin duda, por todo lo que contás, muestra que es una ciudad que mira hacia el futuro. La verdad que es una hermosa pintura y te agradecemos como siempre. Te digo un último dato para cerrar, pero esta ciudad tiene 3.700.000 habitantes, es una gran urbe, pero los aeropuertos no son importantes, porque tiene Mirá, varios aeropuertos chiquititos, pero el gran aeropuerto que mueve Alemania, Frankfurt, todos los vuelos pasan por Frankfurt, los grandes aeropuertos del mundo. Pero Berlín no los tiene, por esta cuestión de haber quedado dividida y que obviamente la occidental tenía un aeropuerto chiquitito, porque tampoco era de gran movimiento, no era la capital tampoco de Alemania, y Alemania del Este tampoco era importante porque era la mitad de una ciudad. Entonces, no, es una gran urbe,
enorme, pero que no tiene grandes aeropuertos como debería tener, como es Londres, como es París, como es Madrid, que tienen Claro, inmensos aeropuertos. En este caso están claro. Frankfurt bien al oeste, para evitar problemas. Mira vos, no sabía eso tampoco. Claro, claramente estaba pensada por la mitad en su momento. Claramente, claramente. Querido Hernán, te agradezco mucho, de verdad. Es siempre un placer recordar. Así que seguramente la semana que viene, no sé si es Estocolmo, no sé qué, sorprendenos, y esto es parte también del cuento. Estaremos ahí atentos a tu mirada como siempre. Así será. Un abrazo enorme y nos veremos la próxima semana con un nuevo destino. Abrazo grande, mi amigo. Era querido Nandobri. Teníamos al final un poquitito de delay que, bueno, vos comprenderás. Nosotros estamos aquí, perdidos en Buenos Aires, y él está en Estocolmo. O sea, bastante bien salió. Yo creo que valía la pena y que de alguna manera nos ha dejado una pintura más que interesante de una ciudad tremendamente interesante que, como recién te decía, bueno, tiene mucho que decir a partir de lo que ocurrió. Tiene mucho para enseñar a partir de lo que ocurrió y tiene mucho para mostrar a partir de lo que muestra justamente, ¿no? Y en todo caso, no solo tiene presente el pasado, sino que también nos muestra para saber o para no repetir algunas historias. Eso siempre es interesante. Son las 11:42 de la mañana, tenemos todavía tanda para vender, así que quédate de otro lado que en un ratito entramos en la última parte ya de la trinchera de hoy. Dale. Pasaporte al día con Hernán Dobri. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.